Ahora veremos algunos ejemplos. Teniendo en un circuito con varias resistencias, podemos sacar una resistencia total equivalente, ya que en un circuito en serie, como el que tenemos aquí, la corriente eléctrica debe ser la misma en cualquiera de los componentes. Entonces, podemos sacar o calcular una resistencia total y una corriente total. Y el voltaje de la fuente se tiene que repartir en cada uno de sus elementos, donde el voltaje que consume la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más la resistencia 3 tiene que dar igual al voltaje total de la fuente. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito en serie va a ser simplemente la suma de cada una de las resistencias. En un circuito en paralelo sucede lo contrario. La corriente ya no va a ser la misma en cada elemento, sino que se va a repartir en partes proporcionales. Y el voltaje de la fuente tiene que ser el mismo en cada uno de los componentes en paralelo. Es decir, si te fijas, el voltaje de la fuente se reparte exactamente entre estos dos nodos, pero a la vez entre estos dos nodos y a la vez entre estos dos nodos. Es decir, en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. Y la corriente llega a este nodo y una parte se reparte para abajo y una para la derecha, y así sucesivamente. Llega una corriente, sale por acá, esta avanza y también se reparte en dos. Si seguimos esa misma lógica, aquí se unirían estas dos corrientes y sale una, y aquí se unirían estas dos corrientes y sale otra, siendo esta corriente la corriente total del circuito igual a esta corriente que sale de la fuente. Entonces, en un circuito en paralelo, la resistencia total equivalente va a estar dada por esta fórmula, conocida como el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia. Ahora hagamos un par de ejercicios. Vamos a suponer que tenemos un circuito en serie con una fuente, una resistencia, otra resistencia y una tercera resistencia. Vamos a decir que la fuente es de 10 volts, la resistencia 1 que sea de 100 ohms, la resistencia 2 de 150 ohms y la resistencia 3 de 50 ohms. Y vamos a calcular la corriente total y la resistencia total equivalente. De hecho, para calcular la corriente total necesitamos conocer primero la resistencia total. Entonces empezamos por aquí. La resistencia total va a ser la suma de estas tres resistencias. 100 más 150 más 50 serían 300 ohms. Por lo tanto, siguiendo la ley de Ohm, la corriente total va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que esta resistencia tiene que ser la resistencia total, ya que este circuito lo convertimos en un circuito equivalente de una fuente y una resistencia, donde esta es la resistencia total y esta sería la fuente, 10 volts. Sustituyendo esos valores sería 10 volts entre 300 ohms. Esto nos da 0.033 amperes, que es equivalente a decir 33 miliamperes. Sencillo, ¿no? Entonces, recapitulando, en un circuito en serie, la resistencia total va a ser la suma y la corriente va a ser la misma en ellos. ¿Qué pasa con el voltaje? Dijimos que el voltaje se va a repartir, entonces, si nosotros quisiéramos conocer el voltaje que hay de aquí a aquí, aplicamos ley de Ohm. El voltaje en esta resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente? Pues la corriente total, ya que es la misma que pasa por aquí, la misma que pasa por aquí, que pasa por acá. Entonces va a ser 33 miliamperes que multiplican a 100 ohms. Esto es igual a 3.3 volts.
Ahora vamos con la siguiente resistencia. El voltaje de aquí a aquí sería 33 miliamperes que multiplica a su resistencia 150 ohms. Entonces este voltaje va a ser igual a 4.95 volts. Y lo mismo para este voltaje, que sería 33 miliamperes por 50 ohms. El voltaje es igual a 1.65 volts. Y ya está, ya tenemos los tres voltajes. Entonces, para corroborar lo que te acabo de decir, que el voltaje se va a repartir, simplemente hay que sumarlos. Y 10 volts, que es la fuente, me tiene que dar igual a sumar los otros tres voltajes. 3.3 volts más 4.95 volts más 1.65 volts. Entonces 10 volts me tiene que dar igual a 10 volts. Excelente. Por ahí pueden fallar algunas decimales, dependiendo de cuántos decimales hayan utilizado, pero básicamente se cumple el resultado. Si tienes alguna pregunta en cómo se solucionó este ejercicio, recuerda que puedes escribirme, puedes dejar aquí un mensaje o puedes mandarme un correo directamente. Hagamos ahora un circuito en paralelo. Tenemos una fuente, 10 volts, y vamos a agregar unas cuantas resistencias en paralelo. Vamos a agregar 3. Que esta sea de 10 ohms, esta de 20 ohms y esta de 30 ohms. Vamos a hacer todos los cálculos: corriente total, resistencia total equivalente y en este caso las corrientes de cada rama o de cada resistencia. La resistencia total entonces tiene que ser el inverso de la suma de los inversos. Entonces nos vamos a la calculadora y esto nos da 5.45 ohms. Esto nos convertiría a este circuito en una fuente y una sola resistencia total equivalente, que sería la RT, y estos sus 10 volts. Por lo tanto, esta corriente que calculemos aquí sería la corriente total. Corriente total va a ser igual, aplicando la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, 10 volts, entre 5.45 ohms. Corriente total, 1.83 amperes. Siempre hay que tener cuidado con los múltiplos o submúltiplos. Siempre hay que respetarlos para que siempre nos dé el resultado en amperes. Ya después puedes convertir a miliamperes o microamperes dependiendo del caso. Esta corriente total entonces es la corriente que sale de la fuente. Es decir, si regresamos a este circuito, la corriente total está en este punto. Es la que sale de la fuente o la que regresa a la fuente. Pero ¿qué pasa aquí? Llega a este nodo y aquí se reparte en dos. Hay varias maneras de calcular esa corriente. La más sencilla es con la ley de Ohm y tomando en cuenta lo que te mencionaba hace rato. Si están en paralelo el voltaje de la fuente, entonces tiene que ser igual de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a acá. Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia tiene que ser 10 volts. El de esta también y el de esta también. Por lo tanto, la corriente que circula por esta resistencia la vamos a llamar I1. Aplicando ley de Ohm, tiene que ser voltaje entre resistencia. Entonces, si aquí le tocan 10 volts, pues serían 10 volts entre 10 ohms. 10 volts entre 10 ohms. Esto nos da igual a 1 ampere. Mismo procedimiento. Para esta corriente y para esta corriente le vamos a llamar I2 e I3.
Entonces I2 sería igual a 10 volts entre 20 ohms, 0.5 amperes. Y finalmente I3 tiene que ser igual a 10 volts entre 30 amperes. Perdón, entre 30 ohms. 10 volts entre 30 ohms. 0.33 amperes. Por lo tanto, la corriente total tiene que ser igual a la suma de esas tres corrientes en las cuales se dividió en el circuito. Por lo tanto, tiene que ser 1 más 0.5 más 0.33. Entonces la corriente total que nos dio de 1.83 es igual a 1 más 0.5 más 0.33, 1.83 amperes. Facilito, ¿no? Recuerda, si tienes dudas, escríbeme. Estos dos conceptos son los que nos van a ayudar a hacer algunos cálculos cuando estemos creando circuitos más complejos, con resistencias, con LEDs, etcétera, etcétera. Es bien importante que sepamos cuánta corriente está cruzando en un elemento. ¿Por qué? Aplicado a Arduino, recuerda que Arduino tiene unos límites de consumo de corriente, de consumos de voltaje. Los vamos a ver más detalle más adelantito, pero ya sabremos cómo calcularlo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos circuitos mixtos, es decir, combinación de serie con paralelo. Vamos a suponer que tenemos una fuente, una resistencia aquí, otra resistencia acá, y en paralelo, otra resistencia aquí. Claro, puede ser más complejo que esto, pero bueno, esta no es una clase a fondo de circuitos eléctricos. Que si quieres un curso de circuitos eléctricos en toda su extensión, házmelo saber en los comentarios. 10 volts, 5 ohms, 10 ohms y 10 ohms. Aquí solo estoy dando valores aleatorios, pero pueden ser de cualquier valor comercial en los que tú puedas tener en ese momento con tu resistencia o que tú hayas calculado. En este tipo de circuitos, la corriente total, que va a seguir ubicada como la corriente que sale de la fuente, tenemos que reducir este circuito al mínimo, una resistencia total equivalente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir haciendo por partes. Esa resistencia total la vamos a dividir en dos. Primero, vamos a tomar la parte que está en paralelo, es decir, este circuito en paralelo lo vamos a reducir a una sola resistencia. Le vamos a llamar RA, donde RA va a representar estas dos en paralelo. Entonces, RA va a ser igual a 1 entre 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Esto nos va a dar igual a 5 ohms. Entonces RA, que es de 5 ohms, y esta resistencia, que es de 5 ohms. Por lo tanto, el circuito mínimo o total equivalente, reducido a una sola resistencia y una fuente, va a ser igual a 10 ohms con una fuente de 10 volts. Esto va a crear aquí una corriente total de 10 entre 10, 1 amper. Sencillo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos conocer el voltaje que tiene esta resistencia, necesitamos conocer la corriente que cruza por ella para aplicar la ley de Ohm. Nosotros sabemos que aquí la corriente se va a dividir en dos. Y el voltaje de la fuente no va a ser el mismo de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque no está en paralelo con la fuente. Hay una resistencia de por medio. Recuerda que para saber cuándo está en paralelo, dos elementos tienen que compartir ambos nodos. En este caso solo comparten este nodo de abajo, pero el de arriba no, porque está una resistencia en medio. Entonces el voltaje de la fuente no es directamente el voltaje de estas resistencias, sino que primero una parte se queda en esta resistencia de 5. Entonces, ¿cómo sabemos? Tenemos varias maneras. Una sería la siguiente.
Como ya conocemos la corriente total de 1 ampere, esa corriente total es la misma que cruza por esta resistencia, entonces podemos calcular el voltaje que cae en esta resistencia, que sería, vamos a llamar V1, igual a 1 ampere por 5 ohms, es decir, 5 volts. Quiere decir que de aquí a aquí hay 5 volts. Por lo tanto, tiene que haber 5 volts desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque este voltaje de la fuente se reparte una parte aquí y una parte acá, que está en paralelo. Acuérdate que dentro de ese paralelo ambas deben de tener el mismo voltaje. Entonces, si aquí hay 5 volts, aquí tiene que haber otros 5 volts para que la suma sean 10. Esa es una manera muy rápida de calcularlo y lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Si aquí hay 5 volts, entonces ya podemos calcular cuánta corriente hay aquí y cuánta corriente hay acá. Entonces, esta corriente y esta corriente en este caso van a ser iguales porque las resistencias son iguales. Y como tienen el mismo voltaje por estar en paralelo, se debe de dividir a partes iguales la corriente. Por lo tanto, le vamos a llamar IA a esta corriente que va por aquí, que va a ser igual a esta que va por acá para este caso, porque las dos resistencias son iguales y tienen el mismo voltaje. Aplicando ley de Ohm va a ser voltaje entre resistencia, entonces va a ser los 5 volts que le tocan aquí entre los 10 ohms, y esto es igual a 0.5 amperes. Medio ampere. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por aquí se va medio ampere y por acá se va medio ampere. De este 1 ampere que entró, mitad para acá, mitad para acá. Entonces aquí llega otra vez medio ampere y sale otra vez 1 ampere. Y con eso se comprueba que la corriente se está conservando. Por lo tanto, si aquí llega 1 ampere, entonces volverá a tener 1 ampere a través de esta resistencia. Si aquí hay medio ampere y otra vez aplicamos ley de Ohm, medio ampere por 10 ohms son 5 volts. ¿Te quedó alguna duda? Recuerda, puedes escribirme todas tus dudas, cualquier comentario que tengas.